Yo necesitaría para estos casos un defensor del pueblo, alguien que nos defienda a todos. Y tenemos que compartir con ustedes la noticia de que Banda 3.0 impulsa la candidatura de un defensor del pueblo de la nación, que es un cargo que estaba vacante hace mucho tiempo, que es el señor Matías Tombolini. ¡Vamos, vamos, Mati! Bien, bueno, sí, increíble. Increíble. Una iniciativa, sí, porque la verdad que nosotros no venimos de ahí, si bien yo tengo una militancia previa en mi época universitaria, durante muchos años estuve cercano a un partido político, no de grandes mayorías, el socialismo de Wiener, acá en el país, la socialdemocracia. Hace mucho tiempo que no participaba en política y dando una conferencia el año pasado, lo conocí a Perotti, al senador por Santa Fe. Es muy importante hoy en la política, pero... Sí, pero aparte, primero tiene un perfil académico que no es muy conocido, de hecho viene a estar en Stanford, un peronista, digamos que... Sí. Y bueno, trabamos relación, la verdad que él me contó que le parecía que esto era un lugar que le gustaría que yo ocupe. Y una iniciativa que llevó adelante él, y me parece muy interesante porque... entendiendo que es un lugar que para tenerlo tenés que tener 2/3 de las dos cámaras. Requiere más consenso que un juez de la corte. ¡Qué bárbaro! ¿2/3 de las dos cámaras? De las dos cámaras. O sea muy que difícil, claro. Requiere mucho consenso. Fue Mondino... La corte, perdóname, 2/3 del Senado. ¿No? Del Senado. Es el cargo que más consenso requiere de la Argentina. Increíble. Ahora... lo cierto es que está establecido en la Constitución desde el año 1994. El último fue Mondino. Sí. Es un instituto de la democracia porque le pone voz a los que no tienen voz. O sea, tragedia de 11. Sí. Veías ayer en Animales, viajamos como ganado. Bueno, quien debería representar los intereses colectivos justamente de lo que es federal es el defensor del pueblo. Problema con la Barrick en San Juan. Tenés temas de derecho medioambiental. El defensor del pueblo de la nación tiene... ¿Hasta dónde tiene incidencia lo que determina el defensor del pueblo? Mucha, porque tiene iniciativa judicial. Claro, te puede meter la causa. No, la potencia que tiene el espacio, que es no de un defensor del pueblo, sino de los argentinos, es muy importante. Por eso... el hecho de que no esté nombrado el defensor del pueblo... ¿Hace cuánto que está vacante el cargo? Mirá, ¿Que se fue Mondino? ¿Cuánto tiempo? En el 99. Perdón, en el 2009. Me corrijo, en el 2009. 8 años. Igual. 8 años. 8 años después quedó el adjunto, ahora hay una persona de planta permanente, un buen equipo, pero no puede... Por ejemplo, el año pasado en la Argentina se discutieron las tarifas. Sí. El vehículo natural para discutir, que no significa oponerse, sino... proponer que se siga el debido proceso. Sí. Bueno, de hecho, la Corte en su fallo, recordemos, resaltó que si no hubo audiencia pública el año pasado fue porque no había un defensor del pueblo que dijera audiencia pública. En materia de derechos humanos, lo mismo, justamente. Es decir, es una figura que en ese sentido está ausente. Está Mati, es uno de los candidatos, no hay tantos, así que es muy probable. ¿Cuándo se definirá eso? ¿Este año? Mira, no tiene plazo y justamente esto es lo que hace que... Eso lo hace un poco más difícil. Bueno, lo hace más difícil, pero bueno, es una experiencia interesante. No podés estar afiliado a ningún partido político. No podés estar afiliado, eso es clave. No podés estar afiliado. ¿Cuánta presión recibe de parte del Poder Ejecutivo de turno el defensor del pueblo? Cero, porque tiene estabilidad. O sea, para destituirlo tenés que tener 2/3 de las dos cámaras. Claro, pero es autónomo. Autónomo por 5 años, con un periodo de reelección. Y que tiene, por supuesto, mucha estabilidad porque quien le hace más juicios al Estado es el defensor del pueblo. Qué interesante. Bueno, ojalá que éxito, te salga, nosotros te bancamos. Te bancamos. Muchas gracias. Es más, de los otros candidatos no queremos ni hablar. No se sabe todavía quiénes son. Pero no vamos a hablar igual. Che, Mati, hablando de defensor del pueblo, se conoció un nuevo dato de pobreza, el dato del INDEC. Un poquitito mejor que lo último, pero todavía dramático. ¿Se puede hablar de tendencia? ¿Es simplemente un dato pasajero? No, porque no compara trimestres comparables. O sea, como no compara trimestres comparables, vos podés tener después el dato que sube o que baja. Cuando se conoció el dato de 32, cierto es que se dijo, bueno, está más arriba que el de la UCA, porque la Argentina... durante mucho tiempo dejó de medir justamente la pobreza con independencia de que recibimos un premio de la FAO.
en 2015, justamente porque habíamos combatido la pobreza y prácticamente no había indigentes en nuestro país. Bueno, parte de ese realismo mágico que no se vive más. El dato del INDEC no es comparable con el dato de la UCA. No, no es comparable y no es comparable, pero no son exactos. No es comparable con el mismo dato del INDEC que decía 32. Porque vos tenés que comparar trimestres similares. Justamente porque, por ejemplo, si la inflación se mantuviera estable y los salarios subieran más, por ejemplo, vos tenés aumento de AUH y aumento de jubilaciones. Que te caen dos veces al año, claro. Como son 2 veces al año, en el momento en el que cae tenés que compararme, ¿entendés? ¿El último de la UCA que hablaba de 13 millones de cuándo es? ¿Es el último semestre? Sí, pero no podés comparar UCA con Nación. El tercer trimestre del 2016. Ahora, lo que está claro es que la pobreza está en torno del 30%. Esto no es de este gobierno, esto no es del gobierno anterior, esto es de la democracia. Claro. Realmente. Y en ese sentido, la deuda es justamente de la democracia. Argentina es uno de los países que tiene un récord muy interesante. Vos sabés que en los últimos 35 años, si hay una cosa que pasó en el mundo es que cada vez más gente salió de la pobreza. Menos gente vive con $2 por día, o sea, hay menos hambre en el mundo. Y en la Argentina eso sucede al revés. Eso es increíble, ese dato es tan impresionante, ¿no? El mundo ha mejorado y Argentina ha empeorado. Exactamente. Argentina, país productor de alimentos. Claro, encima que que creció la venta de alimentos. Pero no, queremos convertirnos en el supermercado del mundo y no podemos hacer que funcione Sancor. Escuchaba un dato que se trajo Macri de Holanda en porción territorial. ¿Sabes cuánto es Holanda respecto a la Argentina? 2%. 2%. Es el segundo productor del mundo. El segundo productor exportador de alimentos del mundo. Wow. Un país que es el 2% del territorio argentino. ¿Unilever de Holanda es holandesa? No. ¿Cuáles son las...? Unilever sí, me parece que sí. No, es americano Unilever. Es americano. Tiene un montón. Bueno, sí, parte de Shell. Pero quiero decir, Macro es... Tiene un comercio que es superavitario para la Argentina. Estamos hablando de una potencia que del siglo XIV en adelante. O sea, están en el mundo, están rosqueando arriba de... Está bien, pero ¿sabes qué es lo que me sorprende cuando decimos ¿a qué asociamos nosotros la producción alimentaria? Que siempre decimos al campo, a la tierra, gran magnitud territorial que tiene la Argentina. Vos decís, un pedacito así. Bueno, Argentina tiene el 8%, es el octavo, país del mundo en extensión territorial y es uno de los que menos densidad poblacional tiene, 15 habitantes por kilómetro cuadrado. Todas cosas que nombramos en Economatrix. Números más allá de los relatos. Mi nuevo libro que sale el mes que viene. ¡Epa! ¡Qué anito para Tombolini! Sí ves. El chivo arranca el mes que viene. Arranca en abril. Pero quería anticipar el título. La primera la regalamos, la segunda la cobramos. Como a tanto en esta mesa no lo veo. Economatrix. Números más allá de los relatos. Muy bien, el tercero, ¿no? El tercero, todos escritos. Acá, en banda. Desde que me senté allá en el 2011 a hablar de economía. ¿Vas a repartir las regalías también, no? Por supuesto. La señora Noelia, que está viendo el control, sabe que le llega. ¿Cómo te dio banda? ¿Qué leche te dio banda? Mira, los 3 libros. Todo fue de banda. El Martín Fierro. Arrancó acá, todo fue acá. De la universidad lo trajo Lari, creo. Me trajo Lari, así es. Y de acá hizo, ¿no? Qué maravilla. Pasiva. Bueno, entonces vos decís que esto es estructural y estamos hablando de niveles que son muy difíciles de revertir, ¿o se pueden? A mí me parece que es decir, vos fíjate qué interesante, a quiénes se convoca, a quienes se entrevista normalmente cuando hablamos de el combate a la pobreza. A la ministra de Desarrollo Social, en este caso, a la anterior, en su momento la Caja Pan, de la Caja Pan de Alfonsín a la Asignación Universal por Hijo. Argentina tiene una particularidad. Tiene una gran diferencia entre el desempleo y la pobreza. O sea, hay mucho trabajador pobre. Eso es increíble. Ahora, ese dato nos invita a pensar que quien debería estar sentado en la mesa para discutir el combate a la pobreza no es el ministro de Desarrollo Social, que tiene que buscar cómo paliar los efectos de la pobreza. ¿Sabes quién debería estar sentado en las entrevistas? ¿El ministro de Trabajo? No. De Economía. Cabrera, el de Producción. Hasta que la Argentina no encuentre un modelo que genere trabajo y de calidad, justamente, porque tenés trabajadores que están abajo de la línea de la pobreza, no le vamos a encontrar la vuelta. Porque si la discusión es siempre por los planes o por la manera de
paliar la pobreza, que por supuesto mientras se resuelve tiene que haber una acción por parte del Estado, claro. No se puede. Ahora, la solución es por naturaleza incómoda. Mirá, el presidente viene a estar en Holanda y viene del modelo de los polders, la manera en la que Holanda le ganó el 30% del territorio al mar. Es un modelo que obliga a los holandeses, por cómo van cuadriculando la tierra, los obliga a convivir y a cooperar. En su momento los molinos extraían agua, ahora eso claro, es con bombas. Gran parte de Holanda está debajo del nivel del mar. Bueno, acuérdense, el modelo polder se va a poner de moda. Este tema lo vio Macri en Holanda. Es un modelo que tiene que ver con el diálogo, con la cooperación, con la idea de que sentarte con el otro no es un acto de solidaridad, ni tiene que ser un diálogo en donde vos al otro lo oís, sino lo escuchás. Tender la mesa, mira, si hay una cosa que podría hacer el defensor del pueblo de manera partidaria es tender la mesa para que se sienten las partes. Claro, la pobreza se va a resolver cuando veamos la foto. Yo le voy a plantear a nuestros televidentes en este momento una foto seguramente muy incómoda. Yo digo que para resolver la pobreza vos tenés que tener en la misma mesa a Margarita Stolbizer, a Sergio Massa, a Carrió, a Macri, por supuesto, claro. a Cristina Fernández de Kirchner. Tienen que estar todos. ¿Sabes por qué? Porque es parecido a cómo salió Colombia, cómo estableció Colombia el proceso de paz con la FARC. Los grandes problemas de los países no se establecen entre la solución, no se establece entre los que son parecidos. Se establece entre aquellos que son extremadamente distintos. Qué bueno es. Entonces, deberíamos tratar a los pobres como víctimas de guerra en la Argentina, porque hace 30 años que son los mismos. Entonces, la posibilidad de construir una solución implica la posibilidad de poder sentar aquello que es distinto. Eso nunca se pensó. Como defensor del pueblo, te das cuenta, ¿no? No, pero está bien esos pensamientos laterales.